Muy buenas tardes, estamos contentos de estar con ustedes otra vez y esta es la séptima plaga, el tema final de esta serie, y quiero agradecerles a todos por habernos acompañado a lo largo de estas semanas y ojalá, Dios quiera, que estos temas nos hagan pensar en nuestra preparación para el encuentro con Cristo Jesús. Quiero invitarlos para que me acompañen para una palabra de oración antes de entrar en el tema. Inclinemos el rostro. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de abrir tu santa palabra. En este momento te rogamos y te pedimos que tu Santo Espíritu sea enviado a nosotros, de manera que podamos oír tu voz y seguir tus pisadas, con el rostro fijo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a leer en el Apocalipsis capítulo 16, versos 17 en adelante. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Apocalipsis 16, 17 al 21. Encontramos aquí algunos elementos que quiero repasar con ustedes. El séptimo ángel derrama su copa por el aire. Se oye una gran voz. Esa voz sale del templo, del trono. ¿Qué dice la voz? La voz dice: hecho es. Hubo también relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto, y la gran ciudad es partida. Las ciudades de las naciones caen. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo un enorme granizo como del peso de un talento, que un talento equivale más o menos a 34 kilogramos. Bien, la expresión por el aire, que el ángel derramó su copa por el aire, nos da la idea de un efecto el efecto de esta plaga, y nos da a entender que este efecto es universal. Las 6 primeras plagas que vimos nos enseñan que serán parciales, no serán universales. Sucederán en diferentes partes del mundo, pero no en todo el mundo. Sin embargo, cuando el ángel derrama su copa sobre el aire, nos da la idea de que esta plaga va a ser de carácter universal, por lo menos hasta antes de la caída del granizo. La gran voz que se escucha no puede ser otra más que la voz de Dios. Y la voz que sale del templo y del trono, y que es la voz de Dios, es una proclamación del soberano de todo el universo. No sé si haya otra parte en la Escritura donde se mencione que Dios habla para todo el mundo en su voz audible, en un mensaje que todos pueden oír, que todos pueden entender, y con una sentencia tal como la que Él dice: hecho es. Hecho es. Estas palabras se pronuncian otra vez en la restauración de la tierra nueva. Apocalipsis 21:6 nos lo dice: después de que sean enjugados nuestras lágrimas y que desaparezca todo dolor y enfermedad y sufrimiento y muerte, también allí el Señor pronuncia: hecho es. Y también hay una expresión similar en Juan 19:30, cuando nuestro Señor fue crucificado. Sus últimas palabras fueron: consumado es. Con las palabras consumado es
Él estaba testificando que la obra de redención, el sacrificio de Él mismo en favor de la raza humana, había sido llevado a feliz término. Es para nosotros una garantía de que el plan de salvación puesto en marcha desde tiempos eternos había triunfado. Es para nosotros una garantía de salvación, porque nuestro Señor Jesucristo triunfó, venció al maligno, sufrió la cruz, pero también resucitó. Y su expresión, consumado es, nos dice que el plan ha sido llevado a feliz término. Por lo tanto, es una alegría para nosotros el saber que su plan ha llegado a feliz término. Tenemos salvación en Cristo Jesús. Esta es una verdad bíblica que nadie puede olvidar y nadie debe ignorar. Por medio del sacrificio de Cristo Jesús, nosotros encontramos salvación en Él mismo, quien se ofreció por nosotros, pagando el precio de nuestra redención, pagando la culpa de nuestro pecado. Bien, la expresión en su contexto en Apocalipsis 6, 16, 17 nos lleva a ese momento cuando se descubrirá por completo el misterio de iniquidad, cuando sea desenmascarado el verdadero carácter de la unión político-religiosa universal de la Triple Alianza. Acuérdense que hace 8 días miramos en la séptima plaga que Satanás congrega a todos por medio de 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que van a los reyes de la tierra para congregarlos a la gran batalla del Armagedón, la última batalla que se libra en la tierra entre el bien y el mal. Bien, cuando el Señor dice, hecho es, ha terminado su trabajo ministerial en el cielo. La decisión de cada alma en la tierra ha sido tomada. Ya no hay más esperanza para nadie más. El que fue salvo, fue salvo. El que se perdió, se perdió. Entonces el Señor dice, hecho es. Sale del santuario, se quita las vestiduras sacerdotales, se viste con sus vestiduras reales y ahora está listo para venir a la tierra para recoger a sus siervos, a su pueblo, a sus hijos. Ahora, después de 1000 años, cuando estemos en el cielo y descendamos a la tierra, la santa ciudad descienda a la tierra y cuando el planeta todo sea purificado y cuando Dios haga nuevos cielos y nueva tierra, también Él pronunciará estas palabras, hecho es. Y entonces habrá terminado para siempre toda la experiencia del pecado. Habrá terminado para siempre todo lo que nosotros sufrimos, todo padecimiento, toda enfermedad, todo dolor y la muerte habrán desaparecido para siempre y nunca más en el universo se volverá a levantar el pecado. El universo quedará curado completamente de la plaga del pecado. Entonces el Señor dirá, hecho es. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos nuestros y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y todas, he aquí, dice el Señor, son hechas nuevas. Y a Juan se le dijo, escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Y esta tarde yo te repito a ti, mi querido amigo que me escuchas, estas palabras del Señor son fieles y verdaderas. No importa el dolor y el sufrimiento de este mundo, no importa cuánto tengamos que padecer aquí, esto llegará a su fin y este dolor y este sufrimiento será temporal. Solamente la vida eterna será eso, vida eterna, pero una vida ya libre del pecado y todo lo que el pecado acarrea consigo. Es motivo de gozo para nosotros mirar hacia ese momento, pensar en las palabras del Señor, hecho es, cuando haya terminado todo. Repasamos los 3 eventos. Cuando Cristo muere en la cruz, dice, consumado es. Cuando sale del santuario celestial para volver a la tierra, dice, hecho es. Y cuando haya terminado todo, también dirá, hecho es.
Dios permitirá que las fuerzas del mal avancen hasta el punto de aparentemente tener éxito en su siniestro designio de exterminar al pueblo de Dios. Pero cuando llegue el momento señalado en el decreto de muerte y los impíos avancen con gritos de triunfo para aniquilar a los santos, se escuchará la voz de Dios que declarará: hecho es. Esta declaración pondrá fin al tiempo de angustia de Jacob, liberará a los santos y dará comienzo la séptima plaga. Noten ustedes que cuando él dice estas palabras, hecho es cuando empieza la séptima plaga. Como vimos antes, las plagas no son para el pueblo de Dios. Las plagas son para los impíos, para los que no aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Las plagas son para aquellos que decidieron correr su suerte con Satanás y quedarse en esta tierra de dolor y sufrimiento. Las plagas son para ellos, no para el pueblo de Dios. Pero sí, cuando el Señor pronuncia estas palabras, entonces nosotros somos liberados, porque es justo el momento cuando se ha dado el decreto de muerte y se va detrás del pueblo de Dios para aniquilarlo. Y la pluma inspirada de Elena de White nos dice que Dios permitirá que las fuerzas del mal avancen hasta el punto aparente de tener éxito, o sea, casi nos darán alcance, pero el sonido de esa voz, hecho es, detendrá todas las cosas. Se escuchan también, nos dice la palabra de Dios, voces y truenos, o sea, un ruido estruendoso, estrepitoso, producido por la consternación de los elementos en la naturaleza. Existe también, o va a haber en esta plaga, un gran terremoto. Este gran terremoto es tanto literal como simbólico. Es literal porque es parte de la destrucción de la tierra y la liberación de los justos. Un terremoto cual nunca fue. Desde que los hombres han existido en la tierra, jamás ha habido un terremoto. Hemos oído de terremotos. Personalmente no me ha tocado estar en un gran terremoto. Estuve en algunos temblores fuertes, pero nunca he estado en un terremoto que produce destrucción. Pero hemos visto a través de las noticias, de la pantalla de televisión, la destrucción que produce un terremoto. Y ha habido grandes terremotos en Sudamérica, en Chile, también en México y en algunas otras partes del mundo, en el Japón. Ha habido grandes terremotos. Sin embargo, ninguno de los terremotos en Lisboa también hubo un gran terremoto al final de los 1260 años. Hubo un gran terremoto, pero nada semejante a lo que sucederá en esta séptima plaga. También es literal porque así como un terremoto deja en ruinas a una ciudad, simbólicamente este terremoto dejará en ruinas a la Babilonia simbólica y la triple alianza será desintegrada. La gran ciudad, ¿cuál es la gran ciudad de la que habla aquí en la séptima plaga? Simplemente es Babilonia. Babilonia la grande, Babilonia la madre de las rameras, todo lo que describe el Apocalipsis acerca de Babilonia. Babilonia simbólica, dividida en tres partes. ¿Por qué dice que en esta plaga será partida en tres partes? Porque esos tres espíritus inmundos, a manera de ranas, representan al papado, al espiritismo moderno y al protestantismo apóstata, que se unirán en una triple alianza justamente para tratar de eliminar al pueblo de Dios de la faz de la tierra. Pero cuando suceda este terremoto, esa triple alianza será desintegrada. Las ciudades de las naciones cayeron, también nos dice en la séptima plaga. Y se refiere a las organizaciones políticas representadas como los reyes de la tierra. Los tres espíritus inmundos a manera de ranas iban a los reyes de la tierra para convencerlos, para motivarlos, para congregarlos para la última gran batalla del Dios Todopoderoso. Entonces, a las ciudades de las naciones que caen se refiere también a las organizaciones políticas.
las fuerzas políticas de la tierra perderán la unidad del propósito para lo cual fueron congregadas durante la sexta plaga. Habrá un terrible despertar entre ellos cuando la voz de Dios libere de sus enemigos a su pueblo que le espera. Imagínese usted el cuadro. Yo quiero que usted lo vea. Use la imaginación. Se ha dado el decreto de muerte. El día tal de tal mes, a las 12 de la noche se cumple el plazo. Y después de este plazo, cuando este plazo se cumple, todos tendrán libertad de eliminar a cualquier guardador del sábado. Aún se ofrecerán grandes recompensas por la cabeza de cada siervo de Dios obediente que sigue observando el séptimo día como día de reposo. Bien, ha llegado la hora. El mundo se siente con la libertad de matar. Tiene licencia para matar. Y salen en grupos, salen personas solas, de toda clase, salen para buscar cristianos fieles, adoradores del Dios verdadero, para destruirlo. Y los buscan por todas partes y van a buscarlos y casi les dan alcance y parece que ya los tienen en su mano, parece que la presa es atrapada. Entonces en ese momento se escucha la voz de Dios, y cuando se oye la voz de Dios es una voz de Dios, del Dios Todopoderoso. Produce un impacto tremendo en los oídos de los seres humanos. ¿Quién habló? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta voz? Y se olvidan de lo que iban a hacer. Entran en una conmoción, entran en una situación de crisis porque no saben qué es lo que ahora está pasando. Iban muy seguros de ir a destruir y a darle muerte a los hijos de Dios, pero ahora están consternados. Los componentes de la triple unión política religiosa comenzarán a luchar entre sí. Y los 10 reyes se vengarán de la Babilonia espiritual. Las huestes de la tierra, llenas de furor, se volverán contra sus caudillos y lucharán entre sí con las armas que antes se proponían usar para exterminar a los santos. Habrá luchas y derramamientos de sangre por doquiera. El mundo será inundado con sangre. Note usted algo importante. Dios va a obrar en favor de su pueblo. El pueblo de Dios no tiene que huir llevando armas de combate, no tiene que huir preocupándose cómo se va a defender. Va a confiar total y absolutamente en el poder protector de Dios. Va a huir porque la orden es esa: huir a las montañas, esconderse en las cuevas, buscar lugares de refugio, pero con la certeza, con la confianza de que tienen a un Dios protector. Habrá un momento de angustia. La angustia se produce porque en la mente humana surge la sensación de no haber confesado algún pecado en su vida. Y si no hemos confesado un pecado en nuestra vida, estamos perdidos. Esto es una verdad bíblica, teológica, que debemos de entender. Si queremos ser salvos, tenemos que confesar delante de Dios todos nuestros pecados. La angustia que se produce en el pueblo de Dios, semejante a la angustia de Jacob, es precisamente una angustia mental. Aunque hemos sido sellados y no podemos pecar más, aunque ya nuestros nombres fueron aprobados en el cielo, nosotros no lo sabemos. ¿Por qué Dios permite que pasemos por esa angustia? No me lo pregunten, porque no les sabría dar una respuesta satisfactoria. Solamente sé que así será porque la palabra de Dios así lo indica. Y si la palabra de Dios lo indica de esta manera, nosotros tenemos que creer que así será como Dios lo ha indicado en su palabra. Pero bien, nosotros estamos en una angustia mental. Y por el otro lado estamos viendo a nuestros perseguidores venir detrás de nosotros, buscándonos para darnos exterminio. Y en ese momento Dios interviene en favor de su pueblo. Y esto lo hizo el Señor en el pasado ya. No sé si ustedes recuerden a Gedeón y los 300. Los madianitas habían invadido a Israel. Dios llamó a Gedeón para que Gedeón fuera el siervo que guiara las huestes de Israel. Sin embargo, cuando él llamó a los hombres de Israel a unirse y a armarse para ir a la batalla, 32,000 respondieron y el Señor le dijo: son demasiados. Entonces
Hubo una reducción que quedaron 10,000 y el Señor le dice, todavía son muchos. Una prueba más, el que cruce el río y beba del agua así rápidamente, nada más, ese pasa contigo. El que se hinque para tomar tranquilamente el agua, se queda. Y solamente resultaron aprobados 300. Estos 300 iban a pelear contra un ejército poderoso. Y su armamento era un cuerno, una tea y un cántaro. Y entonces la instrucción fue que en una mano llevaran la tea y con el cántaro, y en el otro llevaran el cuerno y tocaran el cuerno. Y en ese momento Dios interviene para librar a su pueblo. ¿Y qué sucedió? Que los madianitas espantados se levantaron y empezaron a pelearse entre sí y se mataron unos a otros. Y los 300 de Gedeón no tuvieron que matar a nadie, porque ellos mismos se mataron entre sí. Hay otras historias más similares a esta en la palabra de Dios, pero en esta plaga, cuando los impíos van persiguiendo al pueblo de Dios, también va a suceder algo similar. Entre ellos se van a matar. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. ¿Qué significa que la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios? ¿Acaso Dios no se acuerda de la gran Babilonia? Sí, precisamente está mirando todos sus actos, todos sus movimientos, y sus movimientos están registrados en los libros en el cielo. Que vino en memoria delante de Dios es una expresión bíblica común que indica que ha llegado la hora en que se derramará el castigo divino. Delante de Dios pasarán todos los hechos de este poder que persiguió a los fieles, que se levantó contra él, que trastornó sus mandamientos, que los quebrantó, que los mudó, que pensó en cambiar los tiempos y la ley, que quitó el sacrificio de Cristo en el santuario celestial para darle a los hombres otro mediador, otros medios de intercesión y de buscar el perdón, cuando se apropió los atributos divinos para otorgar el perdón, cuando por medio de indulgencias costosas se ofrecía el perdón y se podía ofrecer el perdón por años después o aún por pecados que aún no se habían cometido. Cuando persiguió y derramó la sangre de los mártires, cuando atacó a los hijos de Dios físicamente, cuando llevó al mundo a elaborar leyes que fueran en contra de los principios de Dios, todos esos hechos vienen a la memoria delante de Dios para darle su pago. Ahorita ese poder obra y está obrando con poder. Está obrando con mucha suficiencia propia, se está proclamando como el único que puede dirigir los destinos del mundo. En fin, todas estas cosas que ahorita las está desarrollando están dentro de su tiempo de duración, pero llegará el momento cuando sea enjuiciado, llegará el momento cuando sea castigado este poder, y entonces el Señor obrará y ejercerá el castigo divino. ¿Qué más sucede durante esta plaga? Dice la palabra de Dios que toda isla huyó. Mediante ese gran terremoto, islas enteras desaparecen como tragadas por las ondas enfurecidas de un mar agitado. Los grandes montes fuertes que han permanecido allí por siglos son desmoronados como si fueran de arena. Puertos y ciudades, escuche usted esto, puertos y ciudades que se volvieron como Sodoma por su degradación, son tragadas y desaparecen totalmente del mapa. Y entonces se cumple el enorme granizo que cae. El granizo ha sido un arma de castigo divino y será un arma del castigo divino en el último gran día de la ira de Dios. Su peso como de 34 kilogramos, prácticamente serán bloques de hielo que caerán sobre los seres humanos y los destruirán. Es parte de la destrucción de esta plaga. Y la palabra de Dios nos dice que los hombres blasfemaron el nombre de Dios por el castigo por medio del granizo.
¿Notaron ustedes a través de las plagas? Esta es la tercera vez que se menciona que los hombres blasfemaron el nombre de Dios por causa del castigo. Es que ya no hay manera de arrepentirse. Aunque se arrepientan de sus actos, no es un arrepentimiento que los lleve a la salvación, porque ya el tiempo de gracia para conseguir y encontrar el perdón en Cristo Jesús ha terminado. Esta es la última plaga. Con esta plaga se termina la historia de este mundo. Pero si esto parece demasiado fuerte para venir de Dios, yo quiero decirle, mis queridos amigos y hermanos, que Dios es un ser justo. Ha extendido su misericordia a la raza humana por muchos siglos. Ha apelado al corazón de los seres humanos en todos los tiempos, en todas las etapas de la tierra. Dios ha hecho todo lo que se tenía que hacer para que el hombre encontrara su salvación. Pero el ser humano, a través de todos los tiempos, en su gran mayoría, ha rechazado los llamados de amor de un Dios que se sacrificó a sí mismo con tal de darle la salvación a los seres humanos. Por muchos años, sus siervos han predicado las buenas nuevas de salvación y los hombres han cerrado los oídos para no escuchar esos mensajes. Por lo tanto, cuando llega el día final, cuando se termina la gracia, cuando a Dios no le queda otro recurso más que destruir a este mundo de pecado, Dios está siendo totalmente justo y misericordioso. Además de eso, en medio de toda esa conmoción, aparece una nubecita negra como la mitad de la palma de la mano. Note usted que hay dos grupos de personas, dos grupos de seres humanos. Están los que están con Satanás, que envalentonados persiguen al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, pasando por una angustia mental terrible y corriendo, escondiéndose de sus agresores, están viviendo dos escenas diferentes. Mientras unos se envalentonan y gritan y dan gritos de triunfo, el pueblo de Dios está sufriendo. Pero ahora se invierte la cosa. Ahora el mundo entero está sufriendo por los terremotos, por los truenos, relámpagos, por la plaga de granizo, porque ellos mismos se han matado entre sí. Y ahora el pueblo de Dios levanta la vista y ve esa nubecita negra y siente un gozo profundo en su corazón. Un gozo profundo que le hace exclamar estas palabras: este es nuestro Dios a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Cuando Cristo aparezca, serán acallados el estruendo de las armas y el tumulto de la batalla terrenal al descender los ejércitos del cielo. En la loca lucha de sus propias desenfrenadas pasiones y debido al terrible derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de piedad, caen los impíos habitantes de la tierra, sacerdotes, gobernantes y el pueblo en general, ricos y pobres, grandes y pequeños, llegan a su final. Entonces será liberado el pueblo de Dios. La operación rescate extraordinaria, la más extraordinaria de todos los tiempos, tiene su cumplimiento. Cristo Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores, desciende a la tierra. Mis hermanos, mis amigos, hemos repasado estas 7 postreras plagas. El mensaje es que tú y yo vengamos a Cristo Jesús para encontrar protección. El venir a Cristo Jesús para alcanzar protección implica compromisos con Dios, compromisos de renuncia al pecado, de entrega total y absoluta al Hijo de Dios, de pedir clemencia y pedir perdón por nuestros pecados, encontrar el perdón en Cristo Jesús, saber razonar, entender que la sangre de Cristo Jesús nos libra de todo pecado. Razonar, entender, comprender
que solamente hay dos opciones en este mundo: salvación o perdición. Razonar, entender, indagar lo que significa destrucción y salvación. Entender que en la palabra de Dios hay promesas fieles y verdaderas para sus hijos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo el Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa del Señor Jesús es fiel y verdadera. El Señor fue a los cielos a preparar un lugar para ti y para mí. Prometió volver por nosotros para llevarnos a la patria celestial. Esta es una verdad bíblica que debemos entender, razonar y comprender y aceptar, porque el ofrecimiento está allí. El Señor repetidamente habla en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Todas estas promesas del Señor son mensajes de amor y de misericordia, de invitación para la raza humana. Si tú escuchas la voz del Señor, puedes entender que esas promesas son fieles y verdaderas. Y si tú las aceptas y las guardas en tu corazón y vienes a Cristo Jesús por perdón y te entregas a Él completamente, estas 7 postreras plagas no van a tener ningún efecto en ti. No son para ti esas plagas. Esas plagas son para los que no aceptan los llamados de amor y de misericordia de Cristo Jesús. Por lo tanto, estas verdades tenemos que entenderlas, tenemos que razonarlas, tenemos que darnos cuenta de que es una verdad bíblica, verdad de Dios, y entonces prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Los acontecimientos en este mundo van a continuar. La historia de este mundo va a continuar hasta su consumación. Este mundo ciertamente va a llegar a su fin y no estamos lejos del fin de este mundo. Por lo tanto, hoy es el día de oportunidad. Hoy es el día aceptable para aceptar a Cristo como Salvador. Si me está escuchando alguien que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, en este momento yo quiero decirle que Cristo te ama. Quien quiera que seas, donde quiera que estés, Cristo te ama. Bajó del cielo a la tierra para pagar el precio de tus pecados. Prometió ir a construir un lugar para ti y volver para llevarte a la patria celestial. La Biblia nos enseña que seremos llevados de esta tierra al cielo por 1000 años. Pasaremos 1000 años en el cielo y después de 1000 años regresaremos a la tierra, donde el mismo Creador hará nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero ya no habrá memoria, y estamos siendo invitados para participar de una vida sin límites, de una vida sin fin, de una vida eterna. Esta es la verdad del Evangelio y yo quiero compartirla contigo en esta tarde a través de esta señal. Dios te ama, escucha su voz, es lo mejor para ti. Oye al Señor que te invita, acepta su invitación, ríndete a Él, pídele perdón por tus pecados y Él va a perdonar tus pecados. Pídele fuerza y poder para vencer las tentaciones de este mundo y que nada ni nadie te separe del amor de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Que Dios te acompañe, que Dios te guarde, que te prepares para que en aquel día, cuando Cristo venga, estemos ahí reunidos, todos los que estamos en contacto en este momento y todos los hijos de Dios de
todas las edades de la tierra, de todos los países del mundo, todos aquellos que aceptaron a Cristo Jesús, que estemos congregados para exclamar: este es nuestro Dios a quien hemos esperado y Él nos salvará. Dios les bendiga. Estamos llegando al final de nuestro sábado y queremos terminar con una oración para despedir el Santo Sábado de Dios y pedir la bendición de Dios para esta semana. Se nos anunció que estas 2 semanas eran las más difíciles. Se ha concluido la primera y nos falta aún una que tal vez sea más difícil todavía. En esta tarde vamos a pedirle a nuestro Dios, al Dios protector, al Todopoderoso, que nos libre de esta epidemia si así es su voluntad, y que podamos pasar esta semana bajo su protección. Y vamos a darle gracias por este lindo día que nos dio, este sábado de comunión con Él, que aunque no nos hemos podido congregar en las iglesias, hemos estado en contacto y hemos estado escuchando la voz del Señor a través de su palabra, y hemos podido grabar y transmitir algunos mensajes, y ha sido un día glorioso y maravilloso. Para mí lo ha sido, espero también para ti lo haya sido. Pero ahora vamos a darle gracias al Señor. ¿Me acompañas? Inclina tu rostro ahí donde estás. Eterno Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por el mensaje que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que el castigo divino no será para nosotros, a menos que nosotros no querramos la salvación. Te damos gracias porque sabemos que estaremos protegidos por ti, por tu gran poder, y que nuestros enemigos no podrán ejercer dominio sobre nosotros. Te pedimos, Padre, que nos des la fuerza y el poder para creer en Cristo Jesús primeramente. Que nos des el poder para aceptarlo como nuestro Salvador, a tu Hijo amado Jesucristo. Que nos des el poder para vencer las trampas y tentaciones de este mundo. Que nos des el poder para perseverar fieles y firmes a tus principios, a tus mandamientos, a tu sagrada palabra. Queremos darte gracias por habernos presentado la luz del Evangelio. Queremos darte gracias por tu santa palabra que tenemos con nosotros, que nos revela tu carácter y tu amor, y también nos revela cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Queremos darte gracias, Señor, por el conocimiento del 7º día, el sábado, como día de adoración instituido desde la misma creación del mundo. Queremos darte gracias por llamarnos a ser parte de tu pueblo escogido. Y queremos pedirte, Señor, que desde ahora y hasta el día cuando venga Cristo Jesús, tú nos recibas en tus manos de amor. Gracias por el sábado que está terminando. Permite, Padre, que esta semana que viene, que será una semana difícil para el mundo por causa de la crisis del coronavirus, que esta semana tus hijos, los seres humanos que te buscan a ti, reciban de ti la protección. Que no seamos contagiados y que podamos pasar esta crisis, si así es tu santa voluntad. Y si tus planes fueran diferentes para nosotros, oh Dios, danos la conformidad para aceptar tu santa voluntad. Danos, Señor, el poder de creer en ti, y que aún deshecha esta nuestra piel y esta nuestra carne, hemos de ver al Señor. Que en este mundo de pecado, de tristeza, de dolor y de muerte, donde estamos de paso solamente, que aquí, Señor, tu voluntad sea hecha en nosotros. Pero que Cristo Jesús sea para nosotros la esperanza de gloria. Y que cuando vengan las nubes de los cielos, ya sea que resucitemos de los muertos o estemos vivos, que seamos transformados para ser llevados a la patria celestial. Hasta entonces, Padre, nos entregamos en tus manos de amor. Bendice a cada alma que me está escuchando. Bendice a cada alma que está orando conmigo. Danos tu protección y tu cuidado. Nos encomendamos a ti en el nombre sagrado y sublime de Cristo Jesús. El nombre que es por sobre todo nombre, al cual sean la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Muchas gracias una vez más.
Que la paz de Cristo esté con ustedes. Buenas noches.